Jaime González llevaba meses sin hablar, meses, sin declaraciones, sin aparecer, sin dar la cara, y esta semana sale a Despierta América y a El Gordo y la Flaca a decir que todo está bien entre él y su hijo. Aquí en el rancho ya se corrió la voz y lo que se está diciendo no tiene madre. Porque este señor llegó a las cámaras diciendo que no había conflicto con Cristian, que habían platicado hace 2 días, que de dinero no había ningún problema entre ellos. Y en la misma entrevista, cuando le preguntaron por el asunto de la marca, respondió así de claro: tenemos un contrato, pero mis abogados no me dejan hablar de eso. Jaime. A ver, Jaime, ¿en qué quedamos? Porque o no hay conflicto o hay un contrato tan serio que ni puedes mencionarlo delante de las cámaras. Esas dos cosas no caben en la misma boca. La gente que lo escuchó no es tonta y la gente que lo vio tampoco. Dale suscribir y activa la campana, que en este rancho no avisamos 2 veces. Y como si eso no fuera suficiente, en la misma entrevista salió una frase que nadie le pidió. Cuando le preguntaron si había retenido dinero de su hijo, Jaime González respondió: yo jamás me quedo con nada que no es mío. Una declaración que llegó antes de que alguien le revisara las manos. Antes de que alguien le hiciera la pregunta directa de verdad. Eso en el rancho tiene un nombre y ese nombre no es inocencia. Siempre que alguien te dice que tiene las manos limpias sin que nadie se las haya pedido que mostrara, es porque en algún lado ya está corriendo algo que ese alguien quiere apagar antes de que llegue más lejos. Después de negar que había problema, Jaime González dijo algo más. Dijo, textual, sobre los derechos del nombre artístico de su hijo: los derechos del nombre siempre los he tenido yo, porque yo soy el inversionista y soy el creador de la carrera. Cristian siempre lo ha sabido, marcando territorio, dejando muy claro quién cree que manda ahí. El hombre que salió a defender a su hijo en televisión nacional y en la misma aparición le recordó al mundo entero que ese hijo no es dueño ni de las letras de su propio nombre. Y hay algo más que tampoco pasó desapercibido para los que saben leer entre líneas. Cuando le preguntaron a Jaime por Ángela Aguilar, respondió brevísimo: todo bien, sin emoción, sin detalles, sin nada que valiera la pena quedarse. Cuando le preguntaron por Cazzu y por la nieta Inti, el tono cambió por completo. Se puso emotivo, dijo que no ha podido verla, que se muere por verla, que esperan reunirse en septiembre para el cumpleaños de la niña. 2 respuestas en la misma entrevista, 2 registros completamente distintos. Con Ángela, protocolo puro. Con Cazzu, sentimiento de verdad. El cuerpo siempre dice lo que la boca intenta ocultar, y Jaime González no fue la excepción esta semana. Pero eso apenas es la entrada, el plato fuerte viene ahorita. Para entender por qué las declaraciones de Jaime González importan tanto, hay que meterse al fondo del asunto. Porque el problema tiene raíces legales, tiene nombre registrado, tiene fechas específicas y tiene número de expediente en el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Cuando Cristian Nodal arrancó su carrera, tenía 17 años, era menor de edad. Su papá, Jaime González, quien opera bajo la empresa JG Music, fue quien puso el dinero desde el principio, las producciones, los primeros contratos, la estructura inicial de toda la carrera, y en ese proceso el nombre artístico Cristian Nodal quedó registrado en el INPI a nombre del padre. En ese momento, con un chico menor de edad, eso era lo que correspondía. Alguien tenía que firmar. El problema es lo que pasó después. Nodal creció, se convirtió en uno de los artistas de regional mexicano más escuchados del mundo. Vendió arenas, llenó estadios, ganó premios, firmó con Sony México, con Universal Latin, con Fonovisa. Construyó una carrera que en cualquier industria habría justificado que el nombre que la representa le pertenezca a quien la construyó, pero ese registro en el INPI no cambió, siguió a nombre del padre. Y en octubre de 2025, Jaime González solicitó la renovación de ese registro. En los primeros días de abril de 2026 quedó hecha, vigente hasta 2036, 10 años más. 10 años en los que el nombre artístico, la imagen y el catálogo de Cristian Nodal siguen bajo el control de Jaime González y de JG Music. El propio abogado de Nodal, Eric Rauda, fue preguntado sobre esto en el programa de Primera Mano y esquivó. De ese caso, yo puedo hablar muy poquito. No tengo autorización por parte del equipo del señor para hacer comentarios públicos. Estamos trabajando todavía en el caso. El abogado de Nodal no puede hablar del caso de Nodal. Eso solo pasa cuando hay algo que todavía se está moviendo en terreno legal y que nadie quiere mover antes de tiempo. El propio Nodal lo dijo en un concierto con micrófono en mano frente a su público: no soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música.
Solo soy dueño de mi voz. Eso es lo que sale de la boca de un hombre que lleva años construyendo una carrera que en el papel no le pertenece. Imagínense eso un momento. Años de trabajo, de giras, de álbumes, de escándalos cargados por la fama, y el nombre que figura en los carteles no es técnicamente tuyo. Ante esa situación, Nodal presentó el 22 de abril de 2026 ante el INPI una solicitud de registro de la marca El Forajido, con cobertura en entretenimiento, educación y actividades culturales. La intención es construir algo propio, una estructura independiente para manejar conciertos, lanzamientos y productos sin pasar por JG Music, sin pasar por su padre. El nombre El Forajido no es casual. Es como Nodal se ha autodenominado en redes desde hace tiempo, la imagen del artista que opera al margen, que no sigue las reglas del sistema. Pero incluso ese nombre tiene que pasar por el INPI, tiene que ser registrado, tiene que tener un papel que diga que es suyo, porque sin ese papel todo lo que construyas puede ser de alguien más. Eso ya lo sabe mejor que nadie. Pero hay una pared enorme en medio del camino. Romper el contrato vigente con Jaime González tiene un costo y versiones muy cercanas al caso dicen que ese costo es una indemnización millonaria que en este momento Nodal no puede pagar de inmediato. Está atrapado con el nombre de otra persona, con una deuda que no puede solventar todavía, con un trámite de registro en proceso que depende de que primero logre liberarse. Y en medio de todo ese enredo legal, el 10 de julio Nodal publicó en sus historias de Instagram una fotografía. Estaba en Mecatlán, Nayarit, abrazado con Don Ramón, su abuelo materno, con la cabeza recostada en el hombro del señor y una botella de cerveza en la mano. La canción que eligió para acompañar esa imagen fue Mi Viejo, de Piero, una canción sobre la figura del padre. Sus seguidores la vieron, las redes la leyeron. Semanas antes había publicado otra imagen con los mismos abuelos maternos, Don Ramón y Doña Mela, y esa vez la canción elegida fue Mama, I'm Coming Home de Ozzy Osbourne. Un hijo que busca al abuelo con canciones que hablan de padres, que dejó de seguir en Instagram a Jaime González, a su mamá Cristi Nodal, a su hermana Ameli, y que borró publicaciones en las que aparecían. Hay un hijo que eligió una figura paterna y esa figura no es su propio papá. Y cuando crean que ya estuvo, espérense tantito. Aquí es donde entra lo que llegó al rancho esta semana y que todavía no tiene ningún otro canal contando. Esto viene de alguien que trabaja muy cerca de la operación de Jaime González, de alguien que conoce cómo se mueven las cosas por dentro de JG Music. Hay que dejarlo claro desde el principio, esto todavía no tiene confirmación oficial, no hay documento público ni declaración abierta que lo respalde. Lo manejamos como lo que es, chisme de rancho, pero de esos que vienen de donde vienen y que casi nunca llegan sin razón. Cuando en la entrevista le preguntaron a Jaime González si era verdad que él o su familia habían estado apoyando económicamente la gira Latinaje Tour de Cazzu por Estados Unidos y Latinoamérica, respondió exactamente esto. Eso no te lo puedo responder, esas son cosas personales. Guárdenlo, porque cuando algo es falso y te lo preguntan enfrente de una cámara, lo niegas, rápido, sin procesar, sin pensarlo, se niega y se pasa al siguiente tema. Eso es lo que hace alguien que no tiene nada que esconder y Jaime no lo negó, dejó la pregunta flotando en el aire y el aire en estos casos habla más que cualquier respuesta. Y ahí fue donde se prendió el cohetero. Porque lo que llegó de esa fuente cercana a la operación de JG Music es que Jaime González sí participó en el financiamiento de la gira Latinaje Tour 2026 de Cazzu por Estados Unidos, que su aportación habría llegado al 50% del costo total de la gira, y que no lo hizo por sentimentalismo, ni por buena relación con la Argentina, ni por ningún lazo familiar. Lo hizo porque lo vio como negocio puro y duro. La fuente dice que Jaime habría expresado en privado que Cazzu es una artista muy sólida, que la gente genuinamente la quiere ver triunfar y que en el negocio del entretenimiento eso vale mucho dinero. Y los números le darían la razón a ese cálculo. El Latinaje Tour 2026 cerró con 7 fechas agotadas en Estados Unidos. El YouTube Theater de Los Ángeles llenó 2 noches seguidas, el 2 y el 3 de mayo. San José, San Diego, Nueva York, Houston, Irving, todo vendido. Live Nation detrás de toda la producción. Live Nation no pone su nombre ni su capital en proyectos sin garantía de retorno. El álbum Latinaje fue destacado entre los 25 mejores álbumes de música latina de 2025 por los propios editores de Billboard.
El sencillo Con Otra estuvo 8 semanas en el número 1 del Billboard Argentina Hot 100 y se mantuvo en el top 10 durante más de 37 semanas. Si alguien invirtió en esa gira, hizo un negocio muy bueno. Ahora pongan ese cuadro junto al otro. Cristian Nodal, el hijo de ese mismo hombre, no puede pagarse la libertad para dejar de operar bajo el nombre que le registraron cuando era menor de edad. Mientras su papá aparentemente gana dinero con la carrera de su ex, él está tramitando en el INPI el registro de El Forajido para tener algo, lo que sea que legalmente sea suyo de verdad. Y mientras eso pasa, Kazu llena el YouTube Theater de Los Ángeles 2 noches seguidas sin que el nombre de Nodal aparezca en ningún cartel de la gira. Ella sigue, él tramita. Ahí está la fotografía de esta semana, y ningún periodista la pudo armar mejor que los propios involucrados. Y hay más. La misma fuente que trajo lo de la gira también trajo algo que pesa bastante más que eso. Dice que cuando Nodal insistió con el proceso de El Forajido, cuando Jaime González se enteró de que su hijo seguía avanzando en ese trámite de registro independiente, el padre le habría dicho directamente que si seguía por ese camino, si seguía intentando desvincularse y construir algo propio, se iba a quedar sin nada, sin nombre, sin catálogo, sin estructura, en ceros. Una advertencia del padre al hijo, del hombre que tiene el registro al hombre que en un concierto dijo que solo era dueño de su voz. Esto todavía no está confirmado por ninguna fuente pública, pero en el rancho, cuando alguien que estuvo en el cuarto dice que eso se dijo, hay que escucharlo con cuidado. Y lo que llegó esta semana tiene demasiado detalle para ser invención. Pero no se me vayan todavía porque lo que sigue está más grueso. Mientras todo ese ruido de fondo se armaba entre los Nodal y los González, esta semana también salió un video de Ángela Aguilar que se viralizó en pocas horas. Y este no es un clip de producción, es grabación de un fan en la calle, de las que no piden permiso y no editan nada. Ángela estaba afuera. Alguien se le acerca para pedirle una foto. Ahí mismo, sin que nadie se lo pidiera, Ángela toma el celular de esa persona. Dice que no tiene señal. Pregunta si le puede borrar una foto, y antes de que la respuesta fuera del todo clara, ya estaba manipulando la pantalla del aparato. El video corta antes de que se vea exactamente qué borró. La fan no supo qué se borró de su propio teléfono. El que lo vio tampoco. Kazu saluda, pregunta cómo están, se toma el tiempo. La gente que le compra el boleto, que la pone en tendencia, que la defiende en comentarios cuando le caen encima, también la observa cuando no hay producción apuntando la cámara. Lo que ven ahí pesa tanto como cualquier nota de prensa o cualquier lanzamiento de sencillo. Con Ángela parece que si no hay producción apuntando, no hay nada que dar. Y sus propios fans lo están viendo. Párense tantito que aquí cambia la cosa. El cuadro que deja esta semana no necesita adornos. Jaime González fue al aire a decir que todo estaba bien entre él y su hijo y terminó confirmando sin querer que hay un contrato que sus propios abogados le prohíben discutir públicamente. Nodal publica fotos abrazado a su abuelo materno con canciones sobre padres, mientras, según lo que llegó al rancho, su propio papá tiene intereses económicos en la carrera de la ex de su hijo. Y si Nodal intenta crear algo propio, la advertencia que llegó de la fuente dice que su padre lo dejaría en ceros. Eso es lo que hay detrás de una entrevista que se vendió como aclaración y que terminó siendo todo lo contrario. La semana empezó con Jaime González queriendo apagar un incendio y terminó con más gasolina en el suelo que al principio. Kazu terminó la semana con el Latinaje Tour, ya en la historia como uno de los debuts más exitosos de un artista latino en Estados Unidos, Live Nation de su lado, Billboard, reconociendo el álbum. Los boletos vendidos antes de que llegara el día del evento, sin drama familiar, sin declaraciones contradictorias en televisión, sin videos virales borrando celulares de fans, solo trabajo y resultado. Eso es lo que ella construyó mientras la telenovela de los que la rodeaban seguía escribiendo capítulos nuevos. Ángela Aguilar cerró la semana con ese video circulando, con el álbum que todavía no termina, con un matrimonio cuyo estado nadie puede confirmar con certeza desde fuera. Y con un suegro que salió a decir en televisión que está bien con ella, brevísimo, protocolar, como quien responde porque le preguntaron. Y Cristian Nodal cerró la semana sin nombre propio, sin poder pagarse la libertad de salir del contrato con su papá, con el forajido en trámite en el INPI,
y con un padre que al parecer vio antes que él mismo hacia dónde iba esta historia. El hombre que lo lanzó también fue quien decidió que ese artista no fuera dueño de lo que construyó. Y cuando el hijo intentó buscar la salida, la respuesta que llegó al rancho fue una advertencia: si te vas, te quedas sin nada. La pregunta que flota en el rancho después de todo esto es una sola: si Jaime González efectivamente apostó parte de su capital al futuro de Casu, si eso algún día se confirma, ¿qué dice eso de lo que el padre piensa sobre el futuro musical de su propio hijo? Porque los negocios de largo plazo se hacen con quien tiene proyección real. Y quien tiene proyección real, según todo lo que hemos visto esta semana, aparentemente no es Nodal. Eso es lo que está corriendo por el rancho. Y el rancho casi nunca se equivoca. Y ahora sí, dale suscribir y activa la campana. Se acabó el chisme de hoy, pero mañana hay más. Aquí nadie se salva.